Bienvenidos al curso de Ecología Global y Retos del Antropoceno. Este curso estará impartido por mí, que soy el creador de esta campaña de educación ambiental llamada Simbiótica, anteriormente Ecoterra. Este curso es muy básico, vamos a hablar de conceptos técnicos, pero no vamos a adentrarnos en esos conceptos. La idea de este curso es que el público general tenga una noción de de las ciencias ambientales y de la ecología. Todo esto con el fin de fomentar la educación ambiental y democratizar el conocimiento. Bien, iniciemos con el sílabus del curso. En la unidad 1, que tiene como nombre nuestro entorno, un sistema interconectado, estaremos dando las bases para la ecología. En este caso vamos a hablar de conceptos ecológicos. Estará compuesta de 4 subunidades, siendo la subunidad 1 alfabetización ecológica, conceptos clave para el siglo XXI. La segunda, la Tierra como sistema. Aquí voy a hacer un énfasis importante, pues es necesario entender qué es un sistema ambiental y por qué la Tierra es un sistema complejo, pues se compone de la atmósfera, litosfera, hidrosfera y biosfera. En el tercero hablaremos de la biodiversidad. Este es como el sistema inmunológico del planeta. Y como último subtema hablaremos del impacto y transformación. Aquí daré una introducción de cómo nuestra especie avanzó desde Old Dubai, que es una región en Etiopía donde surgió la humanidad, en este caso el Homo sapiens sapiens, y cómo nos expandimos por todo el planeta hasta convertirnos en un animal dominante, en un superdepredador. Y es como este rol como superdepredadores hizo que afectáramos a la geósfera, por ende generando el antropoceno, que es vital para la segunda unidad. En la segunda unidad, que tiene como nombre diagnóstico planetario, vamos a hablar de conceptos básicos de ciencias ambientales. Ya una vez teniendo las bases en ecología, es necesario entender cómo se relaciona esto con la sociedad humana. Estaremos introduciendo como primer subtema la era del antropoceno. Vamos a hablar de los primeros problemas ambientales como la industrialización, el crecimiento demográfico, etcétera. En el segundo subtema hablaremos de las métricas verdes. No métricas verdes, pues el concepto de métricas verdes corresponde a química ambiental, pero vamos a hablar de métricas que miden ese impacto ambiental, la huella ecológica e hídrica. Aquí vamos a usar softwares libres que están en la web para calcular esto. Vamos a hablar también de contaminación sistémica, plásticos, emisiones y residuos invisibles. Este tema es un poco complejo, pues quiero introducir unos conceptos de contaminación ambiental. Lo haré lo más simple posible. Y terminaremos con la emergencia climática. Vamos a hablar de las causas, evidencias y escenarios futuros que pronostica el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Igual, vuelvo a hacer mucho énfasis en la última la último subtema, perdón, de la unidad 2, que es emergencia climática. Y hago énfasis porque es necesario entender actualmente que el cambio climático es natural, pero el cambio climático que estamos viviendo actualmente es acelerado por la antroposfera, que es la esfera donde habita nuestra especie. Y entonces el cambio climático sí existe y es muy real. Y como última unidad, que es la unidad 3, esta se va a componer de 5 subtemas. Vamos a hablar de la ciencia sustentable, de la sustentabilidad en este caso. Tiene como nombre la unidad 3, soluciones hacia un futuro regenerativo. El primer tema es desarrollo regenerativo. Vamos a hablar de más allá de la sustentabilidad, qué es esta frase y cómo surgió. El segundo tema es eficiencia energética y energías renovables. Este es un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el futuro de la energía. Y aquí voy a hacer un énfasis muy interesante desde la futurología, no de la futurología, sino más desde la especulación. Por ejemplo, vamos a hablar de energías hipotéticas no hipotéticas, sino teóricas, como la fusión. Y en el tercer tema vamos a hablar de ciudades inteligentes y verdes, urbanismo para la vida. Aquí es un tema muy interesante, pues se mezcla la ingeniería civil, las ciencias ambientales, arquitectura, para generar nuevas formas de construir nuestras ciudades. Un ejemplo de esto es Singapur, otros son comunidades en Europa. Vamos a aplicar casos de estudio. En el cuarto tema
hábitos de alto impacto, vamos a ver acciones individuales como la dieta, el consumo y transporte. Aquí vamos a ver de cómo mejorar. Esos son temas de ecología doméstica. Ya lo veremos en su tiempo. Y como último tema, que es el tema 5, ciudadanía global, responsabilidad ética con las futuras generaciones. Aquí vamos a justificar por qué es necesario conocer todos estos temas. Vamos a hablar sobre conceptos como el cosmopolitanismo, panhumanismo y la globalización, y cómo esto a la vez mejora ¿cómo se dice?, la difusión de la información, pero a la vez también perjudica otros aspectos. Igual, este tema es muy importante, pues actualmente se vive en la posverdad y en las fake news, y es necesario estar bien informados en cada aspecto, no solo en el aspecto ambiental. Y bien, esa sería la finalización del sílabus de este curso. Hasta la próxima.